Tiene su micrófono apagado, consejero. Gracias. Aquí tenemos una imagen de cómo es el receptor y cómo es el transmisor, ¿no? En la parte del transmisor que emite el mensaje y en la parte del receptor cómo lo recibe. Y tenemos aquí la parte de las neuronas, la comunicación neuronal, que los hilitos que se ven ahí son las dendritas y la parte más gruesa es el neurotransmisor, ¿vale? Y el neuroreceptor. Dentro de esa parte está la sinapsis, que es lo que les mencionaba, que tienen distintas formas, ¿no? No todas las neuronas tienen el mismo receptor y el mismo transmisor. Entonces, cuando aquí lo mencioné en el anterior, que cuando es el adecuado, se encarga de mandar la información, ¿vale? ¿Alguien que me ayude a leer la siguiente diapositiva, compañeros? Yo, consejero. Adelante. Las drogas son sustancias químicas que actúan en el cerebro, penetrando en su sistema de comunicación e interfiriendo en la manera en la que las células nerviosas envían, reciben y procesan la información. Las drogas modifican el funcionamiento de las neuronas porque su estructura química imita la del neurotransmisor natural. Esta similitud en la estructura engaña a los receptores y permite que las drogas se adhieran y activen las células nerviosas. Aunque estas drogas imitan a sustancias químicas del cerebro, no activan las células nerviosas de igual manera que los neurotransmisores naturales y hacen que se transmitan mensajes anormales a través de la red neuronal. Como se mencionó, las drogas invaden el sistema de gratificación inundando el circuito de dopamina, neurotransmisor que regula las emociones, motivación y sentimientos placenteros. Cuando este sistema se estimula una y otra vez, produce efectos de euforia que se busca alcanzar al abusar de las drogas y esto explica el consumo repetitivo. Los cambios en la estructura y el funcionamiento del cerebro son inevitables a partir de la repetición y frecuencia del consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. Es cuanto. Vale, gracias. Y aquí vemos lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? Dice que las vías se originan la gratificación, la sensación de placer, que son liberadas de la dopamina en el cerebro. Estos son los circuitos, son importantes para ocasionar la gratificación o sensaciones de placer en forma natural, como comer, escuchar música y disfrutar del arte. Y aquí nos muestra dos imágenes, que es la parte que consumes normalmente, ¿no? O sea, lo que genera de una forma normal, natural, aquí lo muestra como alimentos. Podría ser estar haciendo ejercicio o estar escuchando música. Y es menor a la que genera cuando hay cocaína, ¿no? O en esta imagen lo muestran así. La dopamina aumenta la respuesta del individuo ante la gratificación natural. Cuando se consume cocaína, el aumento de dopamina es exagerado y se altera la comunicación del cerebro. La sensación placentera es excesiva. Entonces aquí, cuando consumimos alcohol, cannabis, cocaína y todas estas sustancias, se va generando mayor dopamina y se produce mayor placer dentro de nosotros. Entonces, cuando ya no tenemos este placer que nos provoca algo externo de manera artificial, nos empezamos a sentir mal, empieza a haber ansiedad y se empiezan a generar consecuencias en la parte motora, en la parte que ya no tienes las mismas acciones en el cuerpo.
en la parte psicológica, que ya no tienes la misma respuesta como lo mencionaba anteriormente. ¿Vale? Alguien que me ayude a leer esta diapositiva, compañeros. ¿La puedo leer? Ahorita no, ya está. Adelante, Gibran. Sí. Cuando el cerebro se da cuenta de que recibe grandes y continuas oleadas de dopamina y otros neurotransmisores, produce menos dopamina y disminuye el número de receptores que reciben y transmiten señales. Por tanto, el circuito de gratificación se vuelve cada vez más limitado y disminuye su habilidad para sentir placer. Al haber cada vez menos receptores de la dopamina, se necesitará aumentar la cantidad de droga para obtener efectos tan placenteros como los de un principio. Este proceso de aumentar la dosis para conseguir los mismos efectos se llama tolerancia. Gracias, Gibran. Y lo mencionábamos anteriormente, existe la tolerancia cruzada y la tolerancia inversa. Cristian Rosales, ¿me podrías decir cuál es la tolerancia inversa? Sí, claro, consejero. La tolerancia inversa se da cuando con una dosis menor conseguimos el mismo efecto. Se debe a la acumulación de la droga en los tejidos y a su liberación progresiva o a un fallo del metabolismo. Gracias, Cristian. Rodrigo, tolerancia cruzada. Tolerancia cruzada es cuando consumes dos sustancias y tu cuerpo pues consumes una para bajar la otra y así te la llevas, entonces tu cuerpo empieza a tolerar ese ritmo. Vale. Gracias, Rodrigo. Aquí sí, no necesariamente es de que sean un consumo de dos sustancias, sino que como en dado caso no consumes más de una, te afecta al consumir las sustancias. Entonces, en ese día hacíamos mención del alcohol. Con el alcohol te ponías ebrio con 2 cervezas, pero como le metiste cocaína, ya no te pones ebrio con 2 cervezas, ya aumenta la cantidad y ya es con 4 o más. Entonces estás buscando sentir ese placer o sentir esa sensación y no llegas, ya que hay una cantidad de dosis o otras dosis que también están afectando. Pero en la tolerancia cruzada, puede ser con una sustancia nada más, que tu sistema lo va tolerando y ya va necesitando mayor dosis para volver a sentir esta sensación, ¿vale? Y en la tolerancia inversa, o lo mencionan ahí como sensibilización, con la misma cantidad te genera lo mismo o hasta mayor sensación a lo que te causaba, ya que en vez de resistencia hay sensibilización, como lo menciono, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguien que me ayude a leer, compañeros? Yo, consejero, Ivette. Sí, adelante. Las personas que tienen más tiempo consumiendo alguna droga alteran en mayor medida este circuito de gratificación, por lo que aunque aumentan las dosis de consumo, no consiguen obtener los efectos deseados. Lo anterior se debe a que el cuerpo se acostumbró a recibirla y al no obtenerla provoca molestias físicas y psicológicas como sudoración, taquicardia y temblor. En ese momento se tiene una necesidad física y el consumo ocurre,
ya no podrá obtener placer, sino para evitar los síntomas desagradables que aparecen cuando se deja de consumir. Estos síntomas se conocen como síndrome de abstinencia. En ocasiones eleva tanto la dosis de consumo que el organismo no puede procesarlas y expulsa la gran cantidad de sustancias, lo que incluso puede provocar la muerte. Este estado se conoce como sobredosis. Vale, gracias, Ivette. Esta parte de la sobredosis, como lo menciona, es porque el sistema ya no tiene esa satisfacción. Entonces, tú le vas metiendo más cantidad de sustancia al cuerpo. Y como ya no la puede procesar, como ya está desgastado, entra en esta sobredosis y puede incluso pasar a la muerte. Como les mencionaba, el sistema de gratificación, y como lo menciona en la imagen, en dos diapositivas anteriores, la cantidad de dopamina, de serotonina y de estos neurotransmisores que te producen placer, ya no lo tienen, como ya está dañado el neuroreceptor, ya no tiene el mismo efecto, ya no tiene el mismo placer como lo recibías anteriormente. Pero también no lo puedes dejar porque ya como existe esta parte, y existe una dependencia a la sustancia, al efecto. Al dejarlo, como lo mencionaba igual en las diapositivas anteriores, empiezas a tener desde una sudoración, una taquicardia, el cuerpo tembloroso, u otras sensaciones. Y ya ocupas tener la sustancia para poder hacer o para poder estar tranquilo. O no tranquilo, sino simplemente no tener esas sensaciones que te afectan, ¿vale? Entonces pasamos a la siguiente. Alguien que me ayude a leer esta diapositiva, compañeros. Eddie, adelante. Sí, consejero. La conducta adictiva se mantiene no solo debido a la dependencia física, sino también por condiciones psicológicas y sociales que influyen para que el consumo sea difícil de abandonar. En el siguiente gráfico se observa cómo participan los factores fisiológicos y psicológicos para mantener el proceso adictivo. El proceso adictivo ocurre cuando la persona, al consumir alguna droga legal o ilegal, no solo obtiene placer físico, sino también le resulta placentero aspectos que acompañan al consumo. Momentos de convivencia agradables, cambios en la forma de o distraerse de los conflictos. Estos cambios agradables influyen para repetir el consumo. Es entonces cuando el proceso adictivo genera la necesidad de consumir cada vez más. Se empieza a perder el control del consumo y se hacen presentes en mayor número las consecuencias negativas, lo que hace que se recurra al abuso de las drogas para enfrentar dichas consecuencias. El primero es consumo, el segundo es pérdida de control, el tercero es incremento en dosis, el cuarto es tolerancia, el quinto es gratificación a corto plazo y el sexto es daños físicos, cambios estructurales en el CNS, síndrome de abstinencia. Sí. Gracias. Gracias, Eddie. Aquí la conducta adictiva no solo se mantiene no solo debido a la dependencia física, sino también a las condiciones psicológicas y sociales. Así como lo marca aquí, no solo porque el cuerpo lo necesite, ¿no? Sino también que la parte psicológica interviene. En esta parte entra el sistema de gratificación y la parte social, como les mencionaba, es la parte de las conductas reforzadoras. Si tú en tu entorno social obtienes gratificación, pues por ende lo vas a seguir realizando el consumo, vas a seguir dependiendo de esta sustancia para seguir sintiéndote bien.
Entonces aquí nos maneja 6 etapas por las que pasa. Un consumo, y en el consumo, aquí vas a estar empezando con un uso, con un uso, vas a pasar de ahí a un abuso, y después entra la segunda etapa, que es la pérdida del control, en donde ya empiezas a empezar a presentar la parte de la dependencia, y en el tercero ya vas a tener un incremento de dosis, ya vas a aumentar cada vez más. Y en la cuarta etapa está la tolerancia, que como vimos, esta es la tolerancia cruzada, que ya se adaptó tu cuerpo a la sustancia que mencionabas. Y puede que aquí haya aparte de incremento, haya una combinación de sustancias. Vale, sí va quedando claro, sí va quedando entendido hasta el momento. ¿Tienen alguna duda? Les menciono esto de las dudas porque tú como consejero tienes que tener las ideas bien, tienes que estar bien informado para poder pasarlo al usuario esta información, ¿vale? Con el usuario no vas a estar teniendo tu libreta, tienes que tener total atención con él. Entonces, toda la información que vayas obteniendo se la tienes que dar, la tienes que poner en práctica. Lo menciona en la parte del consejero, las normas. No puedes tener algún objeto o algún distractor. Entonces, en ese momento no vas a tener tu libreta para estar buscando, para estar obteniendo información. Lo tienes, no de memoria, pero sí lo tienes que dar de una forma clara, sin tener que estar dependiendo de otro medio más, ¿vale? Entonces, seguimos, compañeros, ¿vale? Con la parte de la gratificación a corto plazo, que es Gibran, ¿qué entenderías como la gratificación a corto plazo? Sí, consejero. Pues yo siento que la gratificación a corto plazo es a través de lo que se empieza a hacer con el usuario, ¿no? O sea, ya vimos a lo mejor el inicio de la entrevista, todo este tipo de acciones, y bueno, ahorita yo escuchaba lo de las dudas, ¿verdad? Y por ejemplo, en esa situación a veces, pues a lo mejor hay muy claro todo lo que tenemos que hacer nosotros como consejeros, pero de una u otra manera hay veces que hasta pequeñas palabras o pues, pequeñas frases, a veces yo también no las entiendo, ¿verdad? Entonces, pues para mí la gratificación pues va a venir a través del trabajo con el usuario, ¿no? Conforme también pues él vaya pues adaptándose a uno, porque así como nosotros nos tenemos que adaptar a él, él también se va a adaptar a nosotros, ¿no? Entonces, pues yo siento que eso lo voy a ver yo a través de trabajar con un usuario. No sé si esté bien o... Vale, gracias, Gibran. Mira, aquí la gratificación a corto plazo es en la parte del consumo del usuario. ¿Qué es la gratificación en base a lo que ve el usuario? Es en la parte que ha tenido. Como le va en la fiesta, es la gratificación. Si él tiene sus conductas, la parte de sus conductas reforzadoras, que es lo que yo les mencionaba de sus amigos, si con sus amigos va y se siente bien, esa es para él va a ser una gratificación. Aquí dice que
que resultan placenteros aspectos que acompañan al consumo en momentos de convivencia agradables, cambios en la forma de actuar o distraerse en los conflictos, ¿vale? Entonces aquí, en esta parte es la gratificación. Si dentro de esto hay, cambian su forma de actuar, su forma de ser, su forma de distraerse, él lo va a seguir haciendo porque es gratificante hacia él. ¿Vale? Sí queda entendido esta parte. Más o menos. Bueno, yo a lo mejor lo puedo contemplar un poco con el proceso en las etapas del cambio, con el mantenimiento, ¿no? Que nos mencionabas, a pesar de que uno a lo mejor ya se está manteniendo, ¿verdad? En el proceso, esté actuando de diferentes maneras, tú no lo interpretabas a modo de tentaciones, ¿no? No sé, yo a veces llegó algún momento en el que, por ejemplo, llegaba alguna idea de alcohol, ¿no? Llegaba alguna idea de droga y lo primero que pensaba era, como lo comentabas, pues cómo inicia uno, ¿no? A lo mejor en la fiesta con los valedores, a lo mejor conviviendo con la familia, tomándose unas cervezas. Y bueno, pues yo sé que tenemos que salir del concepto de AA, ¿no? Pero ya decirse que es una obsesión disfrazada. Sí, les mencionaba la parte de AA. Ya que como que está la parte del viejo molde. Entonces le tienes y hay usuarios que ya han pasado por esta etapa. Entonces, al momento de nuevamente toparse con la parte de AA, existe entre ellos una barrera, se crea una barrera. Pero con la parte de la consejería, que le das la información de una manera distinta, con conceptos que están basados en algo sustentable, como por ejemplo ahorita la parte de por qué no deja de consumir, no es por falta de voluntad. No le vas a estar diciendo que es un hijo del 5º capítulo, como lo mencionan anteriormente. Entonces aquí entra la parte de lo que les mencionaba ahorita. Tú le haces ver esta parte que ya está dañada su cerebro como tal. Bueno, no se lo vas a decir así, pero sí se lo vas a dar a explicar. Que sus neuronas han sido dañadas desde el área psicomotora, bueno, desde el área, psicomotora, que ya no tiene la misma respuesta, que sus pensamientos están siendo distorsionados porque está afectando esta parte de la corteza prefrontal, que por el estado límbico sus emociones ya no están siendo o no están actuando de la misma manera como debería de ser. Tú todo esto se lo vas a explicar a él y le vas a dar la información de por qué está pasando, ¿vale? ¿Y por qué es que lo hacía? Aquí en esta parte de la última diapositiva que vimos, empezaba la primera con el consumo, que pudo haber sido de una manera experimental para ver qué se sentía. Dice en la parte 2, que es la pérdida del control, al estar consumiendo, el usuario sentía gratificación, bueno, no hay que ponerle gratificación, sino sentía el placer, y como le gustó esa parte del placer, lo volvió a hacer continuamente. De un consumo pasó a un abuso, y en el abuso pierde el control. Entonces, en la tercera parte nos muestra como incremento de dosis.
Y en la cuarta parte es la tolerancia, que aquí se puede manejar la tolerancia cruzada, la tolerancia inversa, y empieza a aumentar la dosis o empieza a ver que hay, al aumento de dosis, su comportamiento es distinto. O aquí también menciona que distrae conflictos. Entonces tú le vas a decir, no sé, digamos, por qué consumía. Y en base a lo que él te diga, vas a ir indagando en esta parte, que sus comportamientos que él tenía eran en base a esto, que tenía gratificación, sus actos tenían una gratificación y es por eso que él consumía. Digamos, la gratificación que es que se olvida de los conflictos, que tiene una mayor apertura al hablar con las personas, ¿vale? Pero está la sexta etapa, que es el daño físico, cambios estructurales en el sistema nervioso central y un síndrome de abstinencia, que es cuando ya deja de consumir y empieza a tener estos síntomas de abstinencia, que es estar sudando o estar pensando en qué va a pasar, ¿vale? Y entonces lo va necesitando ya el cuerpo, tanto psicológica como físicamente. No sé si me explico hasta el momento, compañeros, si les queda entendido. Emma. Sí, consejero, ¿me escucho? Sí, Emma. Solo una duda o comentario. Ahí en la gratificación inmediata quedaría como el cigarrillo, en el sentido de que yo estoy muy aquí al cigarro y luego pues paso a una situación X o Y y digo, no, pues un cigarro para relajarme y según yo me siento más tranquilo y después ya me fumo otro y así podría ser algo como gratificación inmediata. Esa es como que mi pregunta, duda, consulta. Sí, digamos, en la parte del tabaquismo también podría entrar esta parte de la gratificación. Y también les mencionaba en su tarea anterior, ¿no? Se menciona mucho la ansiedad. Magda, ¿qué entiendes como ansiedad? Sí, ¿me escucho? Sí, Magda. Bueno, para mí lo de la ansiedad es como una desesperación por detenerme por algo que realmente quiero seguir dando cierto mantenimiento, cierto seguimiento, ¿no? En el de que, por ejemplo, me estoy deteniendo en consumir algo y empiezo con cierto nerviosismo, con cierta desesperación porque pues no estoy logrando mi objetivo y mi cuerpo pues está en un momento de crisis, por así decirlo, ¿no? De que, pues bueno, me estoy limitando o simple y sencillamente nada más me estoy deteniendo hasta cierto punto. Yo igual coincido con el compañero, ¿verdad? Yo pues igual también fumo mucho, ¿verdad? En lo particular fumo mucho y pues para mí ahorita es una desesperación tremenda porque pues estamos ahí en, 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 el, en la clase y pues estás con esa desesperación de que dices, bueno, ¿a qué hora se va a acabar? Entonces, pues para mí eso es un tipo de ansiedad, ¿no? Vale, gracias, Magda. A ver, Fernando, en base a la tarea, en base a lo que hemos visto para ti, ¿qué es la ansiedad? Fernando, ya vi que estás leyendo. Ansiedad. Pues es cuando yo, a mí en mi caso personal me pasaba, cuando yo quería, mi sistema se alteraba y necesitaba que
daban nervios, sudoraciones, daba mi sistema nervioso y esa parte no la podía controlar. Es lo que le lleva la ansiedad. Gracias, Fernando. ¿Alguien más, compañeros? Ya vi que están viendo sus apuntes. Eddie, adelante. Sí, consejero, yo lo que entiendo por la ansiedad, ¿verdad? Es cuando la droga deja de hacer así el circuito, ¿verdad? El que usted ahorita nos explicó, ¿verdad? El funcionamiento, que primero pasa un proceso y luego pasa el otro, ¿verdad? Y así varias funciones en el cerebro. Cuando se deja la droga, pues entra ahí la ansiedad, ¿verdad? Y también puede ser a alguna persona o algún miedo, como usted decía, lo que yo entiendo. Vale, gracias. Gracias, Eddie. Ivette, adelante. Sí. Bueno, yo siento que es un malestar de miedo, de intranquilidad, que entonces ya empieza con esta parte de los problemas físicos, ¿no? De la sudoración, a lo mejor del dolor de estómago, esa inquietud, ¿no? Esos sentimientos de miedo, de terror, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por ansiedad. Disculpa, Ivette, se cortó la señal de mi computadora. ¿Me podrías mencionar nuevamente? Mencionaba que yo lo entiendo como un malestar, como sentimientos encontrados, ¿no? Como ese miedo, esa irritación, ese terror, inquietud, que después tiene cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Como la taquicardia, la sudoración. Yo puedo entender. Vale, gracias. Vale, la ansiedad. La ansiedad es un miedo a qué puede pasar, ¿vale? Tú pero vaya, es un miedo no preciso a lo que pueda pasar. Cuando se genera además en digamos, una fobia, ¿qué es lo que pasa? Tienes un miedo incontrolable, un miedo sin sustento de lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen aracnofobia? Ven una araña y ya están gritando, ya está pasando algo por su cabeza, ¿no? O ya sienten la sensación de que la araña se trepó en ellos y en los pelos de punta y toda esa parte empiezan a sentirse ansiosos. Y lo comentaba el buen Fernando, es algo que no puedo controlar. ¿Sería como algo imaginario? Exacto. Sería algo imaginario. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay trastornos de ansiedad? Es cuando no aceptamos que es parte de la imaginación o que puede pasar. O sea, que va a pasar lo que tenga que pasar. Digamos que estás en tu agrupación y que tienes contacto con un padrino, que tienes un diálogo bien con un padrino. Y siempre que pasa te saluda. Pero hoy se pasó derecho. ¿Qué es lo que empieza a decir tu mente? Le han de haber dicho algo, ya se enojó conmigo. Y empiezas a imaginarte un sinfín de cosas. O ya me dijo que, o tal vez no le obedecí en algo, y ya te lo imaginas, qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero como no aceptas que solamente tú lo estás imaginando, o que tal vez no es su día de estar bien del padrino, te
Y en vez de acercarte, ¿te imaginas? Y dices, no, mejor ya me voy del grupo, empiezas a crear imaginarios catastróficos. No sé si me explico hasta ahorita. Quiero que como que quede bien claro. ¿Vale? ¿Sí queda explicado esta parte? Alfredo, tienes la mano levantada. Sí, claro, consejero. Quería dar un punto de vista, consejero. Adelante, Alfredo. Voy a leer un poco y ahorita doy un punto de vista, ¿va? Dice, el papel de la ansiedad y sus efectos en el cerebro están formados un aumento de paso de anormalidades en el funcionamiento de diversas áreas, especialmente en el sistema nervioso autónomo, en lo que puede dar el lugar a numerosos trastornos, entre ellos, alteraciones fisiológicas. Entonces yo le digo, yo en mi punto de vista, consejero, a lo que es la ansiedad, va, se habla del miedo, va, cuando uno está en un proceso, cuando uno le quitan las sustancias, va, entra en ansiedad, ¿no? El usuario, o uno ha pasado por esa circunstancia, entra en ansiedad, va, manos sudorosas, miedo, va, del qué vaya a pasar, pues no hay sustancias, a través de eso, ¿verdad? Pues cuando uno está en el proceso, pues se empieza, ¿verdad?, a haber alteraciones, ¿verdad?, trastornos, y eso va, no, pues ese es mi punto de vista, consejero, va. Vale. Gracias. Gracias, Alfredo. Muy bien. Entonces, sí queda así como que claro o tienen alguna duda, compañeros. Quiero que quede claro esta parte de la ansiedad, porque luego no queda entendido y llevamos información errónea a los usuarios. Casa 5, Cristian. ¿Queda entendido, Cristian? Consejeros, mi nombre es Cristian. Adelante, Cristian. Por el día de hoy, yo tengo entendido como la ansiedad, que es una sensación que desarrollamos a través del consumo de alguna sustancia, sea una sustancia como droga o alcohol. Ambas tienen la capacidad de volver una necesidad para el cerebro cuando nosotros empezamos a consumir y de algún momento de tajo nos quitamos la sustancia. Ahí es cuando se presenta la situación de la ansiedad, pero es porque durante un proceso de anexo, de igual manera, pues se te presenta esa ansiedad, porque de alguna manera tu cerebro, aunque tú ya no estés en la calle y ya no te estés drogando, tu cerebro va a seguir maquilando que tiene la necesidad, porque tu cuerpo lo requiere para que puedas seguir sintiéndote bien, pues tu cuerpo te lo va a pedir esto que es la sustancia, ¿verdad? Sea cual sea droga, sea alcohol, y de alguna manera pues empieza a generar, como dicen ustedes, una situación de miedo, y esto es solo en base de unas pocas palabras que puedo decir por mi entendimiento de la ansiedad, pero sí es un trastorno de la mente muy difícil de superar. Gracias, adelante. Gracias, Cristian. Fíjense, compañeros, que existen varios síntomas cuando uno entra en ansiedad. Luis, ¿tú qué me podrías decir de estos síntomas? Tú cuando te sientes ansioso, ¿qué síntomas presentas?
Pues yo los síntomas que presento, ¿no, señor consejero? Pues primero me empiezo así como a desesperar, ¿no? Empiezo a sentir el cuerpo cansado, ¿no? Bueno, del tipo de droga, pues que yo consumía, sentía muchos malestares, ¿no? No era así como que me diera sueño, que me diera hambre, no era todo lo contrario, no empezaba a sudar el cuerpo, a sentir escalofríos, a sentir náuseas, dolor de huesos, y pues le podría decir otros síntomas, ¿no? Pero hasta ahorita pues son esos, ¿no? Los principales que yo sentía. Vale, gracias, Luis. Itzel, adelante. Pues algunos de los síntomas son comenzar a sentir sudoración, el que te hace falta la respiración, agitación, el desespero, también el comenzar a suponer cosas que no están, que no existen, como miedo, algo le está pasando a mi familia, estarán bien, la angustia que durante el proceso del AA te dijera, ahora sí te preocupas por tu familia, pero en realidad ahora que estamos tomando el curso, pues logro ver que es ansiedad. Y no necesariamente necesitan tener la ansiedad dentro de la ausencia del consumo. También el ser personas emocionales comienzan a sentir la falta del aire, un ambiente inquieto. Vale, gracias, Itzel. De nada. David, adelante, David. David. Muy bien, no te escuchamos, David. Bien, compañeros, como lo mencionaban ahorita, no es por falta de sustancia, no es por que en algunas ocasiones sí, cuando el usuario va ingresando, sería un síntoma de abstinencia, pero normalmente a lo largo del día, a lo largo de toda nuestra vida, hemos presentado ansiedad. Digamos que va pasando un carro y bueno, tú vas caminando en la calle y pasa un carro, pero pasa muy cerca de ti. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Te empiezas a sentir ansioso porque tal vez te tuviste y te pudo haber atropellado. ¿Y qué es lo que empiezas, digamos, a sentir digamos, en este acontecimiento? Lo que mencionaban ahorita, ¿no? Sudoración en las manos o en el cuerpo. O empiezas a sentir una respiración acelerada. Empiezas a respirar más de lo normal. Y como lo mencionaban ahorita, ¿no? Si lo quieres controlar. Y cuando lo quieres controlar, pues más te afecta en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones. Entonces hay que ver cuando empiezas a tener estas. Les voy a mencionar algunos síntomas. Bueno, les voy a mencionar unos para que los tengan, para que en dado caso que llegue el usuario contigo y que te diga, me siento ansioso, ya le preguntes, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué síntomas tienes? Porque en base de los síntomas tú vas a ver si está pasando una ansiedad, si está pasando por una crisis de ansiedad o no. ¿Qué podría ser? Tomen nota, compañeros. Desde falta de ánimo, falta de concentración, escalofríos, comezón y dolor muscular y calambres, mareos, temblores, respiración acelerada, aumento del ritmo cardíaco. Y estos podrían ser
unos de algunos otros más, ¿vale? También está la parte del cambio de los sueños, ¿vale? O sea, del sueño que presentes, digamos, mucho cansancio, o que en tu sueño también se presente esta problemática, ¿vale? Entonces, sí queda entendida esta parte de la ansiedad, compañeros. Ramsés, ¿tienes alguna duda? Ramsés. Pero sí, nada más, bueno, yo era de lo que estaba comentando, ¿no? Que si nos quedaba claro lo de la ansiedad, que a veces creo que nos enfocamos a que la ansiedad es cuando nosotros dejamos de consumir y pues queremos seguir consumiendo, o sea, queremos regresar a la sustancia. Pero es que la ansiedad es una reacción que tenemos nosotros debido a la situación que hemos vivido, que ya sea cuando peleamos con alguien, tenemos un comportamiento así como de estrés y pues empiezan esos síntomas, ¿no? De sudoración, de que a veces nos vemos tensos, ¿no? Creo que es a lo que te referías, consejero, perdón. Así es, Ramsés. Muy bien, me complementaste muy bien, ¿verdad? Digamos que en alguna, como lo mencionabas ahorita, en alguna circunstancia, en algún momento, nosotros pasamos por alguna situación y volvemos a recrear de manera imaginaria en alguna otra situación el mismo escenario. Entonces causa esta parte. Digamos que en alguna ocasión no entregaste un trabajo y te regañaron. Y nuevamente vuelve a pasar una circunstancia igual. No entregaste el trabajo, se te hizo tarde en entregarlo y ya estás pensando en el qué va a pasar o qué podría pasar. Y puede empezar con uno de estos síntomas, que empiece a aumentar tu ritmo cardíaco, que empieces a tener una sudoración en las manos o en el cuerpo, o igual de los temblores. ¿Vale? Eddie, ¿tienes alguna pregunta? Sí, consejero, en la prueba de Beck, ¿verdad? La de ansiedad, estoy bien si yo saco, pues esos síntomas, ¿verdad? De la ansiedad de esa prueba. Y si me puede repetir otra vez los síntomas, por favor. Vale, les voy a mencionar unos, van a ser 2, 4, 6. Respiración acelerada, aumento del ritmo cardíaco, mareos, temblores, comezón y dolor, falta de ánimo, dolores de garganta, dolor muscular y calambres, ¿vale? ¿Existen más? Sí, existen más síntomas, pero estos son algunos de los que se presentan luego cotidianamente, ¿vale? Y sí, es normal que presentemos estos síntomas, pero hay que ver con qué frecuencia se presentan. Si es que lo estás presentando muy constantemente, pero no está pasando nada en el entorno, pues hay que verse, ¿vale? Entonces, mencionábamos la parte de la abstinencia o del consumo. Cuando existen o se presentan el síndrome de abstinencia, empezamos o se empieza a sentir esta ansiedad, de repente empiezan las fatigas, o que empiezan a tener una respiración acelerada, que su ritmo cardíaco aumenta, o igual se presentan los temblores o los dolores musculares.
que están presentando esta ansiedad por no tener la sustancia, y ya ellos están imaginando el que podría pasar. Todas las sustancias, como están afectando a la parte cerebral, tienen un daño más allá, y es por eso que empiezan a tener imaginación de más, ya se empieza a generar como un trastorno de ansiedad. No sé si me explico. Digamos que con la cocaína, o en el caso de la piedra, ¿qué es lo que le pasa a muchos usuarios que consumen esta sustancia? Tienen taquicardia, tienen la sudoración y algunos otros síntomas. Pero, ¿por qué pasa, Gibran? En base a esto que hemos dicho en la clase, ¿por qué crees que este usuario presente estos síntomas? Recuerda, con la información que tenemos. Sí, consejero. Yo siento que el usuario empieza a estos síntomas a través de lo mismo que yo también preguntaba, ¿no? A corto plazo. En el cambio de actitudes, ¿verdad? Porque pues a lo mejor al principio el usuario puede mostrar una motivación, ¿no? Puede mostrar una motivación, pero pues como tal no hay algo así que del todo pues esté convencido. Entonces, pues, hace esto que pasa, ¿verdad? ¿Sí me escucha? No, te está fallando el audio, Gibran. Bueno, pues siento que es primordial lo de la gratificación a corto plazo, ¿verdad? Para que empieza a demostrar pues, estos cambios de vicios y de actitudes, a lo mejor acordarse de cómo consumía, mencionabas de la ansiedad, los mareos y todo eso, entonces eso sí. No se escucha, güey. Bueno, a ver si entendí bien. Dice que porque este usuario se siente con esas sensaciones, ¿no? Yo puedo entender que comienza a tener una abstinencia y entonces por su abstinencia empieza con los síntomas de su ansiedad, ¿no? Que son la sudoración, los escalofríos y todo eso. Por eso el usuario empezaría con esos malestares. Y es así, como así. ¿Y entendí bien? Sí, ya va más acertada la idea. Llega el usuario y va a presentar síntomas de abstinencia, porque ya dejó de... Recordemos que los síntomas de abstinencia se presentan, digamos que después de un uso de la sustancia, de un uso elevado. Se podría presentar desde un abuso y una dependencia. En el uso no se muestra tanto, ya que es de una manera no tan frecuente a comparación de un abuso o una dependencia. En un abuso, ¿qué es lo que se podría decir que como síntoma de abstinencia? Un alcohólico se agarró la fiesta de 2, 3 días, 4 días. Cuando pasa esta parte, ¿cómo se sienten? Que sudan frío, que ya están temblando y empiezan a sentirse así. Aunque sea un abuso, empiezan a sentir un síntoma de abstinencia. ¿Y qué es lo que pasa? Para bajarse la cruda, vuelven a tomar.
toman y ya se sienten bien, como nuevos. Ese es un síntoma de abstinencia. Tu cuerpo necesita para que se regule. ¿Vale? Y empiezas a sentir estos, empiezas a presentar estos síntomas de mareos, de una respiración más acelerada, los temblores, la comezón, el dolor, ¿vale? Y en una dependencia ya es más, más fuerte estos síntomas. Ya se empieza a sentir la ansiedad más severa. Lo mencionaba en el caso de una persona que consuma cocaína, digamos en el caso de la crack, de la piedra. Cuando muchos de los usuarios o cuando muchos de las personas consumen esta sustancia, se presenta un síntoma de abstinencia más elevado. ¿Qué es lo que... ¿Dónde está? En el caso del crack, es un estimulante. Empiezan a sentir hiperactividad, una sensación de energía mayor, pero cuando tienen un uso y pasa la dependencia, que ya pasó por una tolerancia, y están presentando mayor uso de la sustancia, entonces ya empiezan a sentir una ansiedad mayor. Y ya está imaginando el cerebro que están los padrinos afuera, que ya te van a llevar, o si tienes problemas legales, ya estás imaginando o ya estás pensando que las patrullas van a llegar a donde te encuentras consumiendo. Entonces, esa es la ansiedad. Un miedo, o sea, ya te está generando un miedo. Ya estás imaginando un miedo. Entonces te empiezas a sentir ansioso. ¿Vale? Pero recuerden, es un miedo no preciso, o sea, que no tiene fundamentos. Nada más lo estás generando. Entonces, hasta ahí, ¿todo bien? Sí. Vale. Entonces, seguimos con la parte de la abstinencia. Cuando un usuario deja de consumir, vuelve a presentar estos síntomas. Vuelve a sentirse con el qué va a pasar. Ya estando en una institución, ¿qué es lo que pasa con el usuario? Ocupa ya de esa parte, ¿no? Y si no tiene la dosis, empieza a tener miedo del que puede pasar. Digamos que si deja de consumir, tal vez se pueda, en su imaginación, se pueda alterar o pueda presentar alguna otra cosa, ¿no? Porque ya siente que su ritmo cardíaco es mayor que el de lo normal que cuando no consumía. Magda, ¿tienes alguna duda? Sí, bueno, es muy común, ¿verdad? Eso, cuando ya dejas de consumir, estás en la abstinencia, el hecho de que, vaya, muchos de nosotros estamos en tener esos sueños cuando empiezas a sentir como que si lo estuvieras haciendo, como que si estuvieras haciendo en el momento y te levantas con ese sentimiento de culpa, con esos, ahora sí como me dicen, ¿verdad? Los fantasmas atormentadores, ya después de que has dejado de consumir. Bueno, en mi caso, yo ahorita decía, ¿verdad? El que esos miedos, los síntomas que tienes de esa sudoración, en mi caso personal, o sea, una sed excesiva, ¿verdad? Hablando de la piedra, ¿no? Y es cierto, o sea, cuando empiezas o sea, es una pesadilla, la estás viviendo en el momento, te despiertas, empiezas o sea, te levantas con ciudad, te levantas con esos síntomas que se estuvieras haciendo en esos momentos. Así es, Magda. Gracias.
Sí, como lo menciona, es un miedo, ¿no? Hay veces que ni sabes a qué le tienes miedo, simplemente tienes un miedo. Pero en el caso de la ansiedad, lo más recomendable es que lleves tus pensamientos al límite, ya estando en abstinencia ahorita. Cuando te llega un ataque de ansiedad, es dejarlo pasar hasta el límite en estas circunstancias, para que empieces a aceptar que tienes ansiedad, porque la ansiedad es parte de nosotros, no es algo que sea externo, es algo que siempre vamos a tener. ¿Vale? ¿Queda entendido, queda explicado, compañeros, en esta parte de cómo funcionan las drogas? Gibran. ¿Ya me escuchó bien? Ya te escuchamos bien, Gibran. Por ejemplo, en la cuestión de la ansiedad, que esta ansiedad a largo plazo genere algún problema en el cerebro. Cuando ya es que se presenta constantemente, podría ser en un caso de una fobia, porque la fobia también es como que parte de una ansiedad, o que ya sea un trastorno de ansiedad. Ya estás pensando algo, ya estás sobrepensando algo continuamente. Entonces sí, ya empieza a afectar porque a la larga tus acciones, tus comportamientos los estás centrando a base de ese miedo que tienes o que generaste en esa cuestión. ¿Vale? Perfecto. Entonces ya cuando tienes este trastorno, hay que ir tratándolo de alguna otra manera. Ya sería en el caso de un psicólogo o de un psiquiatra. Recuerden que como tal nosotros en la parte de la consejería somos un acompañamiento hacia con el usuario. No tratamos ya, digamos, con problemas más allá, que sea una depresión severa, una ansiedad más severa y de algún de otro tipo. ¿Vale? Y ve. Bueno, en mi información de la clase pasada, algo así de lo que decía mi compañera, que si se afecta el cerebro, dice que el hipocampo, cuando tenemos mucha ansiedad, entonces el tamaño del hipocampo se va reduciendo, y entonces tenemos problemas de falta de memoria, de concentración o estrés. Entonces el cerebro empieza a reducir, empieza a deteriorar más pequeños, entonces y ahí sí hay deterioro en el cerebro, ¿no? Y entonces empezamos con estrés. Se te va el audio, Ivette. ¿Me escucharon? Sí, ya te escucho bien. Mencionaba que el hipocampo se va reduciendo, el cerebro se va deteriorando cuando tenemos muchísimo estrés. Es lo que encontré en mi información de la clase pasada. Y dice que entonces empiezan las pérdidas de memoria, y estrés postraumático por el daño que tiene el cerebro, la ansiedad, se va haciendo más pequeña esa parte del cerebro. Sí, lo mencionábamos anteriormente, ¿no? La parte del hipocampo está conectada con lo que son los recuerdos, y entonces aquí, como estás teniendo o estás saturando esta parte con la ansiedad, pues sí va reduciendo en estos casos. ¿Vale? Ok. Bueno, sería todo. ¿Quedó claro en esta parte, compañeros? En esta clase pues ya sería todo. Hay que estar estudiando esta parte, hay que estarnos informando más allá de lo que se da de las clases,
hay que estar reforzando, pues sí, informándonos en otros medios, ¿vale? Para reforzar lo que aquí vemos, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos el día martes a las 6. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego, consejero. compañeros. Gracias. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias. Hasta luego, consejero. Hasta luego, mi consejero. Ya. Saludos, Chapran. Esta respuesta, ¿verdad? ¿Ya salieron todos? Ánimo, mi Rodrigo.